este tema tiene mucho que comentar y no tiene todo dicho. Vamos a tomar algunos de los casos más pronunciados y que atañen a nuestra vida. Vamos a ir para comenzar al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Notemos aquí que está claro, no hay nada que aportar aquí, no hay nada que pueda darle excusas. Dios mismo, el mismo Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo claramente que Satanás es mentiroso, que es padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, de su propia naturaleza. Recuerden que cuando hablamos de Cristo nos dice su naturaleza es amor. Pero cuando hablamos del enemigo, está hablando de que su naturaleza es la mentira, que su naturaleza es el homicidio. Entonces tengamos claro y presente. Ahora vamos al versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Todo aquel que conoce la verdad es libre. Pero alguien preguntó, ¿qué es la verdad? El mismo Jesús responde en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos que cuando habla del enemigo, dice que es padre de la mentira, que es suyo la mentira, que es su naturaleza la mentira. Pero cuando hablamos de la verdad, nos dirige a una sola persona, Cristo Jesús. Cristo está diciendo directamente, yo soy la verdad. La verdad es Cristo. Pero si hablamos lo contrario, la mentira es el enemigo. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Absolutamente ninguna. No hay comunión absolutamente con la mentira. O es de Cristo o es del diablo. Aquí no hay intermedios. No hay mentiras blancas. Eso es falso. La mentira solamente proviene del homicida Satanás. Y debemos dejar esto en claro. No tiene otra excusa, no tiene otra forma de ver. Mentira, el diablo. Verdad, Cristo Jesús. Partiendo desde allí, encontramos algunos ejemplos de la historia. El primero que lo encontramos en Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es claro el mensaje, clarísimo. Aquí no está diciendo absolutamente ninguna otra cosa. Miren, les he dado toda planta que da semilla y toda la que está sobre la tierra. Todo árbol que da fruto y que da semilla será para comer. Excepto, ya todos sabemos, excepto, Cristo dijo, a Adán y a Eva le dijo, solamente el árbol que está en medio del huerto, de él no podréis comer. ¿Listo? Y les dijo las consecuencias, le habló sobre ese árbol para que no tuviesen ninguna. Todos sabemos que esa cuestión de ese árbol era una cuestión de obediencia.
para que permaneciera la unión de Cristo con el hombre por la eternidad y no tuviese que sufrir las consecuencias que sufrió. Bien, hasta allí Dios fue claro. Pero miren ustedes, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que dijo a la mujer, y voy a hacer énfasis aquí, noten, cuando hablamos de serpiente, la palabra de Dios también nos dice la serpiente antigua, el dragón, Satanás. Dios no pone a disfrazar las cosas. Dios las muestra claramente como son para que las veamos, las entendamos y nos prevengamos. Dice que la serpiente era el animal más astuto. Hermanos, cuando nosotros hablamos de una persona astuta, quiere decir una persona engañadora, una persona hábil, entrenada, que tiene facilidad, naturaleza para engañar. De allí viene la astucia. Las investigaciones me dijeron, no hay astucia buena. La astucia proviene directamente de Satanás. Llámenlo como lo querramos llamar, viene de Satanás. ¿Qué es lo que viene de Dios? La sabiduría. Eso sí viene de Dios. Por el temor a Dios es sabiduría. Cuando nosotros consultamos a Dios y es Dios quien nos dirige, las cosas salen sabiamente y toman el curso que Dios quiere para nuestras vidas. Pero cuando es de astucia, es del enemigo. Y los hijos de la luz no son astutos, son sabios, mis queridos. Entonces nos dice aquí de que la serpiente era el animal más astuto. Así que miren ustedes el contraste que hay entre Génesis 1:29 y aquí Génesis 3:1, la última parte, dice: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Notan ustedes allí la diferencia de una vez? Dios dijo, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer. Pero el animal astuto viene y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que de ningún árbol. Noten ustedes, esto tiene muchas implicaciones, pero vamos a ir a la que nos interesa. Noten ustedes que aquí el enemigo comienza tomando palabras que Dios le ha dicho al hombre y a la mujer, pero ahora las distorsiona de tal manera para poder entablar una relación, una conversación con la mujer. Lógico, la mujer respondió porque ella sabía la verdad, había oído la verdad, pero ahora habla con el enemigo y le dice a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios dijo que no comamos de este. Pero la mujer añade algo, dice, ni lo toquen. Aquí noten que la mujer dice, pero Dios nos dijo que no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. Es correcto, eso lo dijo Dios. Pero dice aquí, ni lo toquen, de lo contrario morirá. La mujer añadió ese ni lo toquen. Ese ni lo toquen no lo dijo Dios. Dios dijo claramente, no coman de este árbol. Y la mujer dijo, ni lo toquen. Bueno, lo hemos investigado y Patriarcas y Profetas, el capítulo La Caída. Allí en ninguna parte, ni en la Biblia, dice que Dios le dijo al hombre y a la mujer que ni lo tocara. Fue algo añadido por la mujer. Entonces noten ustedes que aquí encontramos el primer contraste
de una verdad. Dios dice una verdad, pero viene el enemigo y la toma y la tergiversa. Y esto le ha dado gran resultado. Noten ustedes que en primera instancia este engaño del enemigo, tomando las palabras de Dios y trayéndolas a sus hijos que siguen la verdad, que deben conocerse la verdad y que deben aferrarse a la verdad, traer una verdad compartida al hombre, a sus hijos, y hoy vemos la terrible desgracia que ha producido esto. Es uno de los engaños más certeros. Noten ustedes que hay alguien que dijo, no, uno de los pecados que hizo caer es la boca. No, no es el primer pecado, no es el más grande, es uno de los anexos, pero el que siempre le ha dado mejor resultado al enemigo es tomar la palabra de Dios y unirla con la mentira, y esto ha resultado en un grande desastre espiritual para la humanidad. Por lo tanto, miren ustedes, también sucede, vamos a ir a Mateo 3:17, el enemigo engañó al primer hombre y también quiso engañar al propio Dios. Dice, desde los cielos se oyó una voz, la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Allí, mis queridos, quiero recordarles que esto es una ocasión del bautismo de Jesús. Y ya María le había enseñado que era hijo de Dios. Ahora, Jesús toma la decisión de bautizarse y va a Juan que lo bautice. Efectivamente, Juan le reconoció como el Hijo de Dios, como aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Y luego, después de haberle bautizado, entonces hubo una voz del cielo, la voz del Padre mismo, reconoce a su Hijo, no lo reconoce en privado, lo reconoce públicamente y con voz audible, y le dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o en quien tengo complacencia. Noten ustedes que Jesús sabía que era Hijo de Dios, pero ahora viene el Padre y se lo confirma audiblemente, literalmente, desde los cielos. Pero miren ustedes al enemigo. Si vamos al capítulo 4, versículo 3, noten ustedes que dice aquí, el tentador, aquel mismo que engañó a Adán y Eva, se le acercó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios. El resto no lo voy a leer. Si eres hijo de Dios. No le estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios, por lo tanto, puedes convertir estas piedras en pan. Le estaba diciendo en modo sarcástico y en modo de duda, para crear duda en la mente y el corazón de Jesús, le estaba diciendo, si eres hijo de Dios. Aquí hay muchas implicaciones espirituales. Yo no las alcanzo a entender ni a comprender, pero lo único que sí sé es que el enemigo, lo mismo que hizo con Adán y Eva, quiso hacer con Jesús, el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Ahora noten ustedes, vamos al versículo 6. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Y aquí confirmamos, mis queridos, toma la palabra literal de Dios y dice, escrito está, escrito está. Por lo tanto, tú puedes hacer esto.
tienes el derecho de hacer esto, o puedes darte la libertad de hacer esto, porque está escrito. Y si está escrito, pues nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros seguimos y obedecemos, es lo que está escrito. Y le dijo a Dios, escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con piedra alguna. Y es verdad, así lo dice. Si ustedes lo buscan en el Salmo 91, versículo 12, vamos a ir allá, vamos a encontrarlo perfectamente, que así como lo dijo Satanás es. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Tomó la palabra escrita, la palabra que el mismo Dios había hablado a través del siervo, el rey David, y con esto quiere llevar a Jesús a que se lance desde lo alto del templo para mostrar que sí es hijo de Dios, que tiene poder. ¿Cuántas veces a través del escrito está el enemigo te ha dicho a ti, lánzate? Lánzate, sí, mira, te puedes casar con esa persona. Lánzate, sí, mira, puedes asistir a esa fiesta. Lánzate, tú puedes hacer esto, puedes aceptar este trabajo, puedes aceptar esta amistad, puedes aceptar ir en el día de reposo a tal lugar. Lánzate, porque escrito está. Astucia, padre de mentira. Y la mentira ha llevado al hombre a la desgracia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios de manera especial, abomina la mentira. Dios odia la mentira. Si a ti se te atraviesa la mentira por algún ladito, es que una mentira pequeñita, una mentira blanquita o una mentira de broma, mi hermano, por favor, aléjate de eso completamente, porque Dios de manera especial odia la mentira, porque por medio de ella perdió la relación que tenía con sus hijos amados, que él mismo hizo con sus propias manos. Y también su hijo amado tuvo que padecer en la cruz para poder darnos salvación, porque hubo una mentira que nos derrotó. Pero gracias a Dios que también por medio de la verdad hemos ganado la victoria. Dios nos ha dado la victoria por medio de la verdad, que es esa. Dios dijo claramente, yo soy la verdad. ¿Notan eso? Yo soy. El gran yo soy. Mis queridos, aparte de eso, nos damos cuenta de que Satanás distorsiona la verdad para engañar a la humanidad. Satanás es descrito en la palabra de Dios como el padre de la mentira. Por lo tanto, hay muchas verdades que el enemigo usa para engañar a la humanidad. Noten ustedes que también hay una verdad, entre comillas, una verdad universal que el diablo ha utilizado para engañar a toda la humanidad, y toda la humanidad va a traer esa mentira. Y es esa de que hay vida después de la muerte. La ha enseñado a través de la iglesia madre, la madre de todas las rameras, la ha enseñado. Es una verdad real, porque una persona cuando muere, su cuerpo vuelve al polvo y su condición es de sueño hasta la resurrección. La Biblia enseña que los muertos no sienten, que no piensan, que no están conscientes. Están ya en el lugar del Seol, allí el que está esperando a Cristo está esperando a Cristo, allí en el polvo. Pero lo que hace Satanás es que toma esta idea de que existe una vida más allá de la muerte
pero la distorsiona para enseñar que el alma es inmortal por naturaleza, que sigue viviendo y sigue consciente, y después de morir, que los pecadores sufren en un infierno eterno. Eso hace que las personas no necesiten esperar la resurrección ni preocuparse por obedecer a Dios para recibir la vida eterna. Miren ustedes que Eclesiastés 9:5 lo dice claramente, porque los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más salario porque su memoria está puesta en el olvido. Salmo 6:5, porque no puedes conocer a los muertos, ni los que duermen en el sepulcro pueden alabar. Daniel 12:2 nos dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Romanos 6:23, un versículo bastante conocido que prácticamente todos no lo sabemos de memoria, porque el salario o la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Noten ustedes, el conflicto de los siglos en la página 588 nos dice: Satanás ordenó a sus ángeles hacer un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y habiendo inducido a la gente a aceptar este error, los llevaría a concluir que el pecador viviría en una miseria eterna. Ha hecho creer esto a la humanidad, y la humanidad hoy está creída. Hay un cielo, hay un infierno, por ser pecador vagarás allí perpetuamente, y esto permanece hasta hoy, inclusive hasta en personal de nuestra iglesia. Yo he oído personas de nuestra iglesia que dicen, yo vi cuando se le muere un familiar, yo vi a fulano y me dijo esto y esto y esto. Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios o no nos aferramos a la verdad bíblica, encontraremos verdad en aquellas mentiras disfrazadas que el enemigo pone en la vida del cristiano. Porque el que no cree a la verdad, el que no se aferra a la verdad, mis amigos, es dejado para que crea a un espíritu de mentira. Dios es amor, eso no lo dice la palabra de Dios, pero Satanás distorsiona esto para presentarlo como un ser cruel y vengativo. La verdad es que Dios es amor y su carácter es de misericordia, paciencia y deseo de salvar a los seres humanos. Él no se complace en la muerte de nadie, sino que nos invita a todos a que nos arrepintamos y que vivamos. Eso nos lo dice en Ezequiel, ¿verdad? Pero lo que hace Satanás es que acepta que Dios es amor, pero lo distorsiona para mostrarlo como un ser que castiga con severidad eterna a quienes pecan, que es exigente hasta lo imposible y que prefiere el castigo antes que la salvación. Con esto hace que las personas teman a Dios en lugar de amarlo, y que se alejen de él creyendo que es imposible agradarle. Qué mentira tan grave. Nosotros mostramos que Dios es amor, y miren ustedes, aquí hay una cosa que le da mucho resultado a Satanás, y es que nosotros los cristianos, los llamados hijos de Dios, deberíamos mostrar que de verdad Dios es amor, porque somos los embajadores, somos los que estamos dando el ejemplo de quién es Dios. Pero muchas veces, mis queridos hermanitos, nosotros mismos, los que estamos aquí oyendo, no mostramos esto. Y entonces no sale Jesús como verdadero, sino que sale Satanás como verdadero. Mira, viste, yo te lo dije, ese es Dios. Dios es así, Dios es cruel. Dios dice que es amor, pero su amor tiene un límite.
Y es verdad que tiene un límite, pero un límite para el pecador. Pero el amor de Dios es infinito para aquellos que aman la verdad, que le buscan. Miren ustedes, 1 Juan 4:16 dice, y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora Ezequiel 33:11 dice lo que decíamos ahorita. Vivo yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, que no me complazco en la muerte del impío, no me complazco en la muerte de nadie, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? El Señor no quiere que nadie muera, queridos hermanos. Números 14:18. El Señor es tardo para la ira y grande misericordia. Perdona la maldad y el pecado. No da por inocente al culpable. Sin embargo, el Señor está mostrando que el pecador tiene esperanza. El pecador tiene esperanza. Misericordioso, si nos acercamos a Él, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros. Conflicto de los siglos, en página 494, nos dice: Satanás ha tratado de presentar a Dios como un ser severo, vengativo, que exige lo imposible y se complace en la desgracia de los hombres. Él se ha esforzado por oscurecer el carácter de Dios para que los seres humanos lo vean con temor y rechacen su amor. Mentiras verdaderas. Verdades mentirosas. No existen ni mentiras verdaderas, pero sí existen verdades mentirosas. Igual, todo da lo mismo. Si es mentira, no es de Dios, no es aceptado por Dios. Otra de las grandes mentiras, hay muchas. Voy a comentar esta última porque hay muchas. Sería para un tema muy largo, pero voy a comentar esta última. Miren ustedes, la verdad de que Dios obra por medio de su poder, distorsionada para negar la respuesta a la oración y los milagros. ¿Han escuchado a ustedes a personas que han dicho, pero yo oro, yo le pido a Dios y Dios no me contesta? Dios no me quiere, no me ama, o no me tiene en cuenta, o no tiene el poder para hacerlo. La verdad es que Dios es un Dios todopoderoso. Escucha las oraciones de los que le buscan y obra milagros para cumplir su propósito, para ayudar a sus hijos. Sin embargo, Satanás acepta que Dios tiene poder, pero lo distorsiona para enseñar que el universo se rige solamente por leyes naturales y fijas, que Dios no puede oír ni responder las oraciones y los milagros no existen. Con esto hace que las personas crean que no tienen una relación viva con Dios y que no pueden esperar ayuda de Él en sus necesidades. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo mismo soy testigo de cómo el Señor responde nuestras oraciones cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios y para nuestro bien. ¿Hay algo difícil para Jehová? A su tiempo volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Esto es una promesa que hizo Dios a Abraham. Y a los 90 años, cuando salió Sara embarazada, ya prácticamente en lo último de su vida, donde ya todo estaba perdido, allí Dios le dio la oportunidad de tener un milagro de Dios. Y vemos que hay muchos milagros que están en la palabra de Dios, en la Biblia, pero hay muchos milagros en tu vida y en la mía. Nadie, ni siquiera el pecador, puede negar los milagros de Dios.
mas sin embargo el enemigo los distorsiona, hacer ver a un Dios que no tiene poder, que no se preocupa de nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Jesús contrarrestó al enemigo también con un escrito está, pero un escrito está completo. Un escrito donde la adoración a Dios es lo primordial y lo más esencial. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Por lo tanto, el que le sirve a Jehová estará en su santo monte, vivirá por largos días. El Señor le bendiga, mis queridos.